algunos elementos problemáticos que se generan no solamente en la teoría, sino también en la práctica a raíz de su implementación. Y luego vamos a aterrizar, y eso creo que lo haremos mañana, pues en las acciones afirmativas que se han venido aplicando en materia electoral, que hoy sabemos que con la reforma inminente van a sufrir una modificación bastante fuerte. Pero bueno, hasta el momento que tenemos en acciones afirmativas es lo que vamos a ver mañana en el ámbito de lo electoral. Bueno, cuando hablamos de acciones afirmativas, desde luego vamos a hablar de esa otra función del Tribunal Electoral, que es esa función como Tribunal Protector de los Derechos Humanos. Yo siempre les digo que muchas veces pensamos en el Tribunal Electoral únicamente como el órgano que se encarga de resolver los conflictos electorales, decidir quién gana una elección, y no solamente esa es la función del Tribunal Electoral. Vamos a encontrar que el mismo órgano realiza una función bastante importante, ¿no? Y que ha cambiado el mapa político de México, y que esa función es la función protectora de derechos humanos a partir de lo que se ha denominado justicia electoral inclusiva, ¿no? Y esa justicia electoral inclusiva, siempre les digo que es aquella que tiene como objetivo o propósito eliminar los prejuicios, los estigmas, esa discriminación histórica que ha existido no solo en México, en materia política electoral con relación a determinados grupos que se han encontrado en situación de desventaja. Sí, me van a apoyar para ver. Amigo, quería ver si me puedes apoyar porque tengo estos audífonos para que no se escuche el ruido de afuera, pero como que si alguien me apoya hablando... Suena afuera. Ajá. Ok, sí. Eso. Entonces todavía se están cargándose, pero no sé si es por eso. Porque se escucha muy... Ahí tengo la tranquilidad. ¿Son Bluetooth? Sí. Pero ahorita los tengo como con esto cargando. Vamos a prenderlos.
No se escucha. En un momento continúa. Están arreglando su De audio. acuerdo, Gracias. gracias a usted. No se escucha, doctora. Buenas tardes. Se hizo el intento, lo vamos a hacer así. Espero que no haya mucho ruido afuera. Okay. Muy bien. Dame prueba de que te escucho. Ahora sí me escuchan, ¿no? ¿Me escuchan? Sí, ya se escucha, Ok, doctora. va. Pues espero que no haya mucho ruido fuera, me dices, porque pues no sé por qué no arrancan los audífonos, pero bueno. Perdón, pero es que a veces sí hay mucho ruido fuera y no hay cómo pararlo. Entonces, vamos a empezar a ver las acciones afirmativas. Les decía que esto tiene que ver con la actuación del tribunal como un tribunal protector de los derechos humanos y con la justicia electoral inclusiva, para lo cual el tribunal ha utilizado una serie de enfoques y de instrumentos a fin de ir paliando un poco, ir combatiendo la discriminación histórica que ha existido en contra de determinados grupos, y uso la palabra grupos porque es lo que ha existido. No se ha discriminado, ¿no? En lo político, generalmente no se ha discriminado a un individuo en particular por ser ese individuo, sino más bien lo que se ha hecho es excluir a grupos enteros por tener una determinada condición. Y frente a esto es que se ha venido utilizando las denominadas acciones afirmativas, que es el género. Y dentro de las acciones afirmativas, pues hay una serie de herramientas o de medidas como la cuota electoral, ¿no? Es una
es una especie del género acción afirmativa, pero hay otras herramientas de acción afirmativas que se pueden utilizar. Entre ellas tenemos, por ejemplo, la regla de la alternancia que se utiliza en materia de paridad. Esa también sería una acción afirmativa que está destinada a paliar la discriminación histórica que ha existido en lo político electoral. Hay acciones afirmativas en otros ámbitos, desde luego. Ustedes las conocen, ¿no? En el ámbito de lo laboral, en el ámbito de la educación, sobre eso hablaremos, incluso en el ámbito de la salud, pero nosotros nos vamos a encuadrar luego en lo que nos concierne, que es lo electoral. Ahora, las acciones afirmativas vamos a ver que se han venido aplicando en el ámbito de lo político electoral, principalmente a partir de la década, bueno, podríamos decir que más aún de la década del 2000, aun y cuando se comenzó a hablar, ¿no?, de acción afirmativa en lo electoral a partir de los 90, con una serie de reformas que se hicieron al entonces COFIPE, que mañana veremos, introduciendo un poco una recomendación a los partidos políticos para ir ampliando el porcentaje de participación de las mujeres, aunque no se dijese así, ¿no?, con nombre en ese momento, sino que se decía no postular a tal por ciento o a más de tanto por ciento de un mismo género en sus candidaturas. Así se vino introduciendo la acción afirmativa que perseguía en su momento potenciar la participación política electoral de las mujeres. Y eso es lo que se conoce en México como la cuota electoral, que hoy día ya no existe porque pasó a ser un principio constitucional. Esas fueron las primeras acciones afirmativas. Mañana veremos un poco esto, ¿no? Ahora, una vez que se introdujeron esas cuotas en materia de género, encontramos no solo resistencias, sino también fraudes o simulaciones, y encontramos el cuestionamiento sobre si dichas medidas entran o no en conflicto con el principio de igualdad, que eso es algo que se discute siempre que hablamos de acciones afirmativas. ¿Están en un conflicto irreconciliable las acciones afirmativas con el principio de igualdad? Yo personalmente entiendo que no, y que considerar que la acción afirmativa crea discriminación es no entender lo que son las acciones afirmativas, o es quizás hacer una lectura completamente sesgada de lo que son las acciones afirmativas, considerándolas únicamente como un trato preferencial, que muchas veces lo son. Muchas veces las acciones afirmativas son un trato preferencial, no siempre. Es considerarlas solamente como eso, ¿no? Como el trato preferencial, como un privilegio incluso. Es no entender de dónde venimos y por qué las introducimos. Y es no tomar en cuenta la situación de discriminación que se pretende paliar, una situación que en lo político muchas veces es interseccional, ¿no? Vamos a ver que las acciones afirmativas pretenden paliar situaciones de discriminación, por ejemplo, que han sufrido las mujeres, pero no solo las mujeres, sino las mujeres indígenas en situación de pobreza, quizá también con algún tipo de discapacidad, ¿no? Y ahí vemos como hay una mayor opresión sobre los miembros de un determinado grupo que pueden no solamente pertenecer a un grupo en situación de vulnerabilidad, sino a varios. Entonces, las acciones afirmativas han demostrado ser un elemento que puede paliar, pero claro, hay que no solamente dejarles esa responsabilidad a las acciones afirmativas, sino hay que hacerlas transversales con otras herramientas. Sobre esto vamos a ir hablando en esta sesión. Entonces, muchas veces decimos que las acciones afirmativas discriminan porque no entendemos lo que son las acciones afirmativas, no entendemos de dónde venimos con las acciones afirmativas o por qué las aplicamos, y no entendemos que muchas veces no hay que verlas únicamente como un trato preferencial. A estos cuestionamientos vamos a ver, ha intentado dar respuesta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través de algunos criterios que ha venido emitiendo, que han dejado claro que las acciones afirmativas constituyen medidas necesarias
para revertir una situación de desigualdad y por tanto no están en conflicto con el principio de igualdad, siempre y cuando sean temporales, objetivas, razonables, y además de esto, el tribunal no solamente ha justificado que las acciones no crean discriminación, sino que ha venido ampliando el tribunal electoral a través de sus criterios jurisdiccionales los grupos destinatarios de las acciones afirmativas para hacer efectivo el principio democrático y el sufragio universal. En el mundo del deber ser, no deberíamos contar con acciones afirmativas. En el mundo del deber ser, en el año 2023, no deberíamos estar hablando de acciones afirmativas. Todas, todos deberíamos poder ejercer nuestros derechos político-electorales, incluyendo el todes, ¿no? Del cual hoy se habla y que mañana veremos, ¿no? La cuestión de género, sin tener que estar justificando y sin tener que estar introduciendo ninguna medida de carácter temporal. Pero es que en la realidad, en el mundo del ser, nosotros venimos de un plano de desigualdad. La ley puede decir que somos iguales. Podemos ser iguales formalmente, iguales ante la ley, pero en la práctica no lo somos. Y es por eso que se ha venido haciendo, no es necesario, sino imprescindible hacer uso de estas herramientas. ¿Qué son las acciones afirmativas? ¿De qué hablamos cuando se mencionan a las acciones afirmativas? Pues las acciones afirmativas, nos dice la Organización de Naciones Unidas, comprenden un grupo coherente de medidas y fíjense, aquí comienzan a describir a las acciones afirmativas. Medidas de carácter temporal. Ese es un elemento inalienable del concepto acción afirmativa. Una acción afirmativa no puede tener un carácter permanente, debe ser una medida de carácter temporal, como cuando uno tiene una enfermedad que no es una enfermedad crónica, ¿no? Y te dan algún tipo de medicamento para solucionar esa enfermedad. Va a ser un tiempo determinado. Se entiende que esto puede ser mejorado durante ese tiempo, ¿no? Entonces, la acción afirmativa es un remedio de carácter temporal dirigidas específicamente a remediar la situación de los miembros de un grupo, vienen a remediar la situación de los miembros del grupo al que están destinadas. No se hacen acciones afirmativas para Mario López directamente, no se hacen acciones afirmativas para un grupo que ha estado en una situación de desventaja. Y en una clase alguien me decía, es que yo no estoy de acuerdo cómo catalogan a los grupos en situación de desventaja. Me decía que no estaba de acuerdo con algunos grupos que se consideraban en situación de desventaja, que para esta persona, este alumno me decía, eso no es un grupo en situación de desventaja. Pues es que no hay un catálogo en sí de grupos en situación de desventaja. Cada país, y así lo dice la ONU, va a determinar qué grupos dentro de su sociedad están en una situación de opresión tal que necesitan un remedio como una acción afirmativa. Y claro, ¿cómo vamos a encontrar esa situación de opresión? Pues por determinada condición que une a ese grupo. El grupo tiene que estar unido por determinada condición, que puede ser una condición de nacimiento o puede ser una condición adquirida posteriormente, ¿no? Puede ser algo de nacimiento. ¿Cómo sabemos qué grupo? Pues puede ser, vamos a ver, la raza, ¿no? Es algo que ya venimos con ello. O puede ser una condición adquirida, por ejemplo, la situación, el estado económico, la situación económica, ¿no? Un grupo en situación de pobreza, eso no es algo de nacimiento. Eso es algo que puede estar o no, puede sobrevenir o no. Entonces, viene a remediar la situación de los miembros de un grupo a la que está destinada en uno o varios aspectos de su vida social para alcanzar, y este es el punto, la igualdad efectiva. Hay que entender luego qué es la igualdad para poder decir si entran o no en conflicto con la igualdad, ¿no? Ese es el concepto que nos da la Organización de Naciones Unidas, ¿no? Y nos pone de relieve estos elementos. Luego encontramos a otros autores que han estudiado en profundidad este tema, por ejemplo, Roberto Saba, que es un jurista argentino y que estudia la materia de la igualdad y nos dice, son regulaciones o políticas estatales, pueden ser políticas privadas también, ¿no? Las hemos encontrado en las empresas privadas también, siempre y cuando hayan incentivos para que pongan en marcha acciones afirmativas. Crear cuotas laborales para determinados grupos, no, lo puede ser también empresa privada. Y hay algunos países donde se potencian estas acciones.
Nos dice, son regulaciones o políticas estatales que tienen como finalidad brindar un trato preferencial a una persona por ser parte de un grupo. Entonces ya vemos que este elemento es primordial, ser parte de un grupo de individuos que ha estado en una situación de exclusión sistemática, estructural e histórica. Roberto Saba entonces nos da esta conceptualización y reconoce este autor que estas políticas otorgan a los integrantes del grupo al que están dirigidas un trato preferencial. Fíjense lo que dice aquí, son regulaciones o políticas que tienen como finalidad brindar un trato preferencial. Pone el acento en el trato preferencial, ¿no? ¿Dirigido a qué? Dirigido a revertir prácticas, situaciones de exclusión que han excluido a estos grupos de ámbitos relevantes como la educación, la salud o la misma política, ¿no? Prácticas que pueden darse a través de normas jurídicas que discriminan, hay leyes que son discriminatorias y esa es la discriminación social, la que viene de las normas, o puede darse de acciones colectivas excluyentes, motivadas o no en un acuerdo consciente, que es la discriminación cultural. Puede haber discriminación cultural o puede haber discriminación social. La social viene de normas, la cultural viene de estas prácticas conscientes o no que excluyen a determinados grupos. ¿Qué es un trato preferente para ustedes? ¿Qué es dar un trato preferencial? Porque Roberto Saba nos dice, son regulaciones o políticas dirigidas a dar un trato preferencial. ¿Qué entienden ustedes por un trato preferencial? Dice Jesús, un trato acorde a la necesidad de las personas, un trato preferencial, ¿no? ¿Qué entendemos por dar un trato preferencial? Daniel, sí. Sí, Daniel, te escuchamos. Sería como algo positivo para que ellos obtengan, ahora sí, vaya la redundancia, lo que quieren obtener, ya sea para acceder a un cargo, a alguna petición, como esas acciones ayudan a que ellos, ese grupo en situación de vulnerabilidad, lo pueda lograr con mayor facilidad versus contra los grupos, por así decirlo, normales. Va, sí. Jesús Andrés, y habrá que ver cuáles son los grupos normales, ¿no? Si existen. Jesús Andrés, sí. Ok, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Bueno, yo entiendo que son una serie de acciones encaminadas, ya sea para tener un nivel en cuanto a los derechos de los grupos o personas que históricamente han sido vulnerados. Por lo tanto, ese tipo de acciones serían encaminadas en un campo muy amplio, ya como usted lo acaba de decir, políticos, sociales, económicos, y me imagino que, bueno, también tiene un fin. Y otra situación que también respecto a esto quisiera comentar y tomar su opinión, doctora, es respecto si esas normativas en cierto momento deben de tener un fin, o sea, son finitas, porque, bueno, debe de haber una nivelación. Y el comentario es porque, bueno, pues, en los medios en los que he elaborado también, luego se dice que, como usted nos lo decía, son discriminatorias y en algún momento tienen que llegar a ser niveladas, ¿no? Obviamente, desafortunadamente, esos tratos siempre han sido, y yo entiendo y debemos de entender que son encaminados a hacer una nivelación social en todos sentidos. No sé si esté bien. Y también me quedo con esa duda si son finitas también las acciones afirmativas. Sí, sí, Jesús. Sí, por eso yo les decía al inicio que una de las características de las acciones afirmativas para que sean constitucionalmente válidas, si lo podemos poner así,
es que deben ser de carácter temporal. Y aquí la ONU, luego vamos a ver los criterios del tribunal, lo deja claro, no son medidas de carácter temporal, o sea, son finitas, no pueden ser para siempre. Claro, la pregunta es, ¿y cuánto tiempo qué significa temporal? ¿No? ¿Cuánto tiempo debe estar una medida afirmativa, una acción afirmativa vigente para que sea constitucionalmente válida? Porque vamos a ver que una medida que se introduce, ¿no?, de esta manera, tiene que superar un test de proporcionalidad, ¿no?, un test de razonabilidad, de constitucionalidad, como le querramos llamar, ¿no? Tendría que poder superarlo. Luego vamos a ver los elementos que debe cumplir para superarlo, que son, en pocas palabras, que persigan un fin legítimo, que sean necesarias, que sean idóneas y que sean proporcionales en sentido estricto, ¿no? Es un test de proporcionalidad. Y uno de los criterios es que deben ser temporales. Pero ¿cuánto tiempo deben de estar vigentes? Para eso no hay una respuesta, lo que sea necesario. ¿Cuánto tiempo tuvo que estar vigente la cuota electoral en materia de género para que las mujeres pudiesen alcanzar una equidad, ¿no?, en materia política electoral? ¿En qué momento desaparecieron las cuotas electorales? Pues vemos el caso de México, es un poco claro, ¿no? Entraron en vigor en la década del 2000, en algunos textos, vamos a ver, se dice desde 1990 y tantos, cuando se comenzó a reformar el COFIPE, pero si ustedes se acordarán, se recomendaba a los partidos no poner un porcentaje de candidatura de un solo género de tal %. Pero no se les obligaba, no había una sanción si el partido no cumplía. Las sanciones se empezaron a introducir en 2004, si no me equivoco. Fue la primera reforma del COFIPE donde se introduce una sanción en materia de cuota electoral. Se le dijo, tiene que ser 60-40 en porcentaje. No se decía para qué género, pero desde luego el 60% era para hombres porque veníamos prácticamente de un 100% de hombres, ¿no? Y 40 para mujeres y una sanción si no se cumple. Luego se aumentó en 2008 y se dijo, primero era 70-30, luego 60-40. Y luego en 2014 pasan en México a la paridad. Y la paridad no es una medida afirmativa, es un principio constitucional. Y es la gran diferencia, ¿no? Deja de ser una acción temporal, ya no existen cuotas, dejan de ser temporales y pasan a ser un principio constitucional. Eso es permanente. Mientras esté en la Constitución el principio de paridad, ya no es una acción afirmativa, es un mandato, un principio constitucional. Difiere, ¿no? Es diferente. Y quizá nos deberíamos regir por principios para la inclusión de todos los otros grupos, pero no basta. Hay que empezar con las acciones afirmativas. Las acciones afirmativas como que cumplen la función de abrirnos los ojos y decirnos, sí, este grupo ha estado fuera, hay que ponerlo en el foco y también enseñarnos que no pasa nada porque estén ahí. Que normalicemos ver esos grupos en una posición que antes no tenía y que además de esto les acompañemos a estas acciones afirmativas con otras medidas necesarias para capacitar a ese grupo para que entre dentro de ese ámbito. No solamente es abrirle la puerta y darle el espacio, no, es prepararlos para ir ahí. Y el trato preferencial al que se refiere Roberto Saba es un trato de privilegio. Crean o no las acciones afirmativas un trato de privilegio, pues en su mayoría sí, porque es la única medida, la única vía mediante la cual vas a abrir la puerta a un grupo que no ha podido entrar a un determinado ámbito. Por ejemplo, una de las políticas que se introdujeron en Estados Unidos, y creo que fueron las primeras, ¿no?, a través del establecimiento de cuotas, fueron los cupos en el ámbito universitario para estudiantes que provenían de grupos excluidos de la educación superior. En Estados Unidos, durante el siglo pasado, habían grupos que no podían llegar a la universidad, ¿no?, que es la panacea de la democracia, ¿no?, por lo menos en América. Y habían grupos que estaban excluidos de la educación superior. Entonces, se comenzaron a crear cuotas, cupos, espacios, ¿no?, que exigían como requisito de admisión para la universidad no solo la idoneidad, y algunas veces ni siquiera exigían idoneidad para entrar a la universidad, sino la pertenencia a un grupo en situación de exclusión de ese ámbito, ¿no? Y entonces, esto nos podría llevar a que el criterio de la idoneidad sea derrotado
por el criterio de pertenencia a un grupo en situación de exclusión. No sé si me explico. O sea, ¿qué se tomaba en cuenta para que entraran dentro de la cuota? Que pertenecieran al grupo, por ejemplo, de afrodescendientes excluidos de la educación superior. No se les exigía un 9 de promedio para entrar. De ahí el entendimiento de que en algunas circunstancias las acciones afirmativas pueden entrar en conflicto con la noción de igualdad. Sin embargo, más adelante veremos cómo esta percepción debe ser matizada desde la perspectiva de la igualdad material. Y les voy a pedir 2 minutitos, porque voy a ver si ya me tienen mi micrófono, mi audífono. 2 minutos y ya volvemos. Nada, tenemos que seguir así. Pues entonces les decía que ese es el trato preferencial al que se refiere Roberto Saba. Es
un ejemplo claro, ¿no? El de las cuotas en el ámbito universitario. ¿Cuál es el elemento que daba acceso a que una persona entrara por una cuota dentro del ámbito universitario? Pues quizá no era el criterio de la idoneidad. Vamos a ver luego un ejemplo claro de eso, que fue un caso que llega a la Suprema Corte de los Estados Unidos de América, sino más bien el criterio de pertenecer a un grupo que ha estado excluido del ámbito universitario. Y es ahí donde se establece que el criterio de la idoneidad puede ser vencido por el criterio de la pertenencia al grupo. Y es lo que ha podido llevar a pensar que en algunas circunstancias las acciones afirmativas pueden entrar en conflicto con la noción de igualdad y por tanto crean discriminación, ¿no? Sin embargo, como vamos a ver también, esa percepción debe ser matizada si nosotros entendemos por igualdad a la igualdad material. Es claro que si nosotros ponemos a las acciones afirmativas frente al espejo de la igualdad formal, nos va a dar como resultado que son discriminatorias. Pero si nosotros ponemos a las acciones afirmativas en el espejo de la igualdad material o igualdad efectiva, como nos dice la ONU, entonces ahí las acciones afirmativas no son contradictorias, sino que son necesarias o imprescindibles para alcanzar la igualdad efectiva. No entran en conflicto, sino que ayudan a alcanzar la igualdad efectiva. Entonces hay que ver cuál es el concepto de igualdad que nosotros estamos utilizando. Entonces Saba nos habla del trato preferencial. Luego encontramos a otros autores, por ejemplo, King Greenwald nos dice que la acción afirmativa son intentos de traer a miembros de grupos infrarrepresentados, usualmente grupos que han sufrido una situación de discriminación, a un mayor alto grado de participación en determinados programas benéficos. Algunos esfuerzos de acción afirmativa, dice Greenwald, incluyen tratos preferenciales y otros no. Hace una distinción, ¿no? Roberto Saba parece que entiende que todas las acciones afirmativas tienen como finalidad dar un trato preferencial. Greenwald nos dice, algunas acciones afirmativas no dan un trato preferencial. Llama la atención entonces que a diferencia de lo expuesto por Saba, él encuentra que hay acciones afirmativas que no te dan un trato de privilegio. Y en este sentido encontramos a otro autor estadounidense, Rosenfeld, que nos dice que las acciones afirmativas son aquellas que incluyen la concesión de una preferencia a una o varias personas. Pero nos dice, no todas las preferencias son trato preferencial. Hay que hacer la diferencia. Es más, parece, apunta Rosenfeld, a que las acciones afirmativas más controvertidas son aquellas que incluyen un trato preferencial. Pero todas hacen una preferencia, nos dice. Claro, una cosa es hacer una preferencia y otra cosa es hacer un trato preferencial. ¿Cómo entendemos esta distinción? ¿Qué es hacer una preferencia? ¿Qué es dar un trato preferencial? Entonces, la RAE nos dice, hacer una preferencia es dar una ventaja, una mayoría, hacer primar a una cosa o persona sobre otra. Ese es hacer una preferencia. Es elegir a alguien o algo entre varias cosas o personas. No es eso, dar una preferencia. Desde esta perspectiva es que Rosenfeld manifiesta que una preferencia, dice, hay acciones afirmativas que pueden dar un trato preferencial, otras no, pero todas incluyen la concesión de una preferencia. ¿Qué es una preferencia? Pues es esto, es elegir a alguien o algo entre varias personas o cosas. Es elegir, ¿no? Entonces, ¿cómo entendemos la preferencia? Por ejemplo, seleccionar al artista más talentoso para un equipo. Eso es dar una preferencia. Yo estoy eligiendo a la persona más talentosa para formar parte de un equipo. Estoy haciendo una preferencia. Elijo a una persona entre las demás para un determinado puesto. Eso es hacer una preferencia. Ahora, ¿qué es dar un trato preferencial?
Un trato preferencial, por ejemplo, sería contratar a una persona para un determinado cargo porque es afrodescendiente. Ya está. Lo contrato, le doy ese trato preferencial por su condición racial, sin tomar en cuenta sus méritos o su cualificación. Nos dice Rosenfeld que si se elige a una persona por sus méritos, yo no estoy dando un trato preferencial, pero si elijo a una persona afrodescendiente por su condición racial sobre otra de raza blanca que está mejor cualificada para ese empleo, estoy dando un trato preferencial. No sé si me explico, ¿no? Si yo elijo a una persona por ser indígena para entrar a un determinado puesto, por ser indígena, nada más, sin tomar en cuenta su cualificación, sin tomar en cuenta si hay o no otra persona con mayores méritos, yo le estoy dando un trato preferencial. Más aún si nos encontramos a una persona no indígena con mejores méritos que esta. Pero claro, ese trato preferencial puede superar un test de proporcionalidad, puede superar un control de constitucionalidad, puede ser conforme a la Constitución, puede ser conforme al principio de igualdad, puede ser no discriminatorio si yo logro demostrar que tiene un fin legítimo, que es necesario, idóneo, que esta persona llegue a ese lugar y que es proporcional. Porque esta persona pertenece a un grupo que ha estado totalmente excluido de ese ámbito y de otra manera no va a poder alcanzar ese ámbito, ¿no? Sin importar sus méritos. Eso es un trato preferencial. Las acciones afirmativas que introducen un trato preferencial son las más polémicas. Rosenfeld nos dice, por ejemplo, pensemos en las cuotas, ¿no? Nosotros sabemos que cuotas son cupos que se abren dentro de un espacio para una persona porque pertenece a un grupo que no ha podido acceder a ese espacio, ¿no? Dice, para el caso de las cuotas, dice Rosenfeld, algunas veces no se asocian a un trato preferencial y él nos pone un ejemplo bastante llamativo. Nos dice, pensemos que hay una ley que impide a las mujeres acceder a ciertos empleos para los cuales la mayoría están cualificadas. Eso sería una discriminación normativa. La ley impide que las mujeres accedan a algunos empleos para los cuales están cualificadas. ¿Qué empleos les vienen a la mente que estuvieron fuera del alcance de las mujeres? ¿De qué ámbitos las mujeres estuvieron excluidas históricamente por ser mujeres? Sí, dice representación popular, política, sí, pues estuvieron excluidas durante mucho tiempo porque ni siquiera eran ciudadanas. La milicia, exacto. Las fuerzas armadas, ¿no? Las fuerzas armadas es un ejemplo clarísimo. Una ley que diga solo los varones mayores de tal pueden acceder a las fuerzas armadas. Las mujeres no pueden acceder. ¿Será que las mujeres no están cualificadas para acceder a las Fuerzas Armadas? ¿Había un impedimento real para que no accedieran a las Fuerzas Armadas? ¿O en lo político? ¿Será que las mujeres no estaban cualificadas? ¿No podían acceder a lo político? ¿Qué les hacía falta que sí tenían los hombres? A las mujeres, ¿qué les hacía falta para acceder a lo político? Pues lo primero era ser ciudadanas, porque no eran ciudadanas. No existía la ciudadanía de las mujeres y en México existe a partir de 1953, no es algo tan lejano, ¿no? O sea, hace 70 años las mujeres no eran ciudadanas en México. Van a cumplir 70 años esa reforma constitucional este año precisamente. O de las Fuerzas Armadas, ¿qué excluye a las mujeres de las Fuerzas Armadas? Una ley. Entonces pensemos en esa ley, dice Rosenfeld. Ahora, cuando se revoca esta ley, esto es, al desaparecer la limitación artificial, porque ha sido creada por norma, y por ejemplo, imponer una cuota de un 10% de los nuevos puestos a las mujeres en las Fuerzas Armadas, él dice, en este caso no sería un privilegio. O sea, yo no estoy haciendo un privilegio, ¿no? Dice que sí se introduciría al permitir el acceso a espacios restringidos,
sin contar con las cualidades suficientes. Dice, si me vienen a mí mujeres que cumplen con los mismos requisitos que los hombres, que se les exige para entrar a las Fuerzas Armadas, y yo creo un 10% para que las mujeres puedan acceder, porque antes la ley prohibía que accedieran y no había mujeres en las Fuerzas Armadas. Ahora se establece en la ley, van a tener un 10% de entrada. Dice, eso no sería un trato preferencial, sino que yo lo que buscaría con eso es cumplir con la igualdad de oportunidades, al reducir la discriminación normativa que había existido durante mucho tiempo. Y nos dice, ahí no habría un trato preferencial. Hay un trato preferencial, por ejemplo, dice, en el ámbito universitario, cuando se dice, pues se abre un 10% de cupos para estudiantes afrodescendientes y el 90% restante, que no está destinado a afrodescendientes, se les exige un promedio de un 7 para entrar a la universidad, y al 10% de afrodescendientes no se les exige ese promedio. Ese es un trato preferencial. Porque no estás tomando en cuenta las cualidades ni los méritos, sino la pertenencia a un determinado grupo. Considerar a las acciones afirmativas únicamente como trato preferencial es lo que ha dado lugar, primero, a posturas de resistencias que las encasillan erróneamente y también paradójicamente como discriminación inversa. Yo cuando escucho hablar de discriminación inversa o discriminación positiva, tiemblo, porque yo creo que la gente ni siquiera se pone a pensar lo que está diciendo. O sea, ¿cómo va a ser una acción afirmativa una discriminación positiva? Es no saber qué es discriminar. Discriminar es excluir, crear una opresión. Eso es discriminar. Es un trato desigual de exclusión y de opresión a la dignidad humana. ¿Y cómo puede haber un trato de exclusión y de opresión positivo? O sea, ¿cómo puede haber una discriminación que sea positiva? Entonces, es una contradicción donde la querramos ver. Y discriminación inversa tampoco. ¿Por qué? Porque la acción afirmativa viene a actuar frente a la discriminación histórica. Es que es todo lo contrario. Con una medida de acción afirmativa queremos paliar una situación de discriminación histórica que ha existido durante siglos. Contratar a una persona, abrir un cupo de ingreso a la universidad o establecer una cuota electoral para potenciar la participación de una persona o de personas que por su pertenencia a determinados grupos han estado históricamente excluidos y les ha llevado a la subrepresentación, es un trato que responde a la situación de opresión a la que se le ha sometido a ese grupo, que no debe verse únicamente como un trato preferencial, sino como lo que es un trato de inclusión, una posibilidad de acceso. Pero nosotros no lo vemos así. Y durante muchísimo tiempo nos hemos cuestionado, por ejemplo, que la mujer esté en lo político, pensando que la mujer solo está en lo político porque le han regalado el lugar. Claro, porque veníamos de siglos en donde lo político estaba dominado por los hombres, y era así, y no por todos los hombres, porque también ahí hay que hacer la distinción, ¿no? No veíamos a todo el grupo de hombres en lo político, no, veíamos al hombre blanco, propietario, con una educación probablemente universitaria, sin discapacidad, probablemente heterosexual. No veíamos al hombre indígena, ¿no? No veíamos tampoco al hombre con discapacidad. Cuando decimos el hombre está en lo político, también hay que ponerse a pensar, ¿y qué tipo de hombre está en lo político? El sujeto neutral, es el pretendido sujeto neutral que ha sido un hombre blanco, heterosexual, con un determinado patrimonio, con una determinada educación, probablemente de religión católica, es el que está en lo político. Es el que ha estado en el ámbito de lo público. Pero claro, venimos de esta situación. Y nosotros solo nos ponemos a pensar, es que es una persona con discapacidad está ahí porque le regalaron el lugar. Es que es mujer, y sí, claro, es que crearon cuotas y ahora con la paridad, pues por eso están ahí. Soslayamos completamente la situación de discriminación a la que se ha sometido esta parte de la población por su condición de pertenencia a un determinado grupo, y eso es lo que nos lleva a malinterpretar o a no entender qué son las acciones afirmativas. Es más, considero personalmente que ese entendimiento de las acciones afirmativas completamente amputado
de la realidad es lo que ha hecho que en el ámbito de lo electoral, por ejemplo, sigamos cuestionando la capacidad o el talento para hacer política de las personas que acceden a través de las cuotas, que ya les vuelvo a decir, son una especie dentro del género acción afirmativa, pero hay más especies, no solamente son cuotas electorales, y es lo que se hace que se siga discriminando todavía, por ejemplo, a las mujeres que entran en la política. Y hoy día decimos, no, si ahora las mujeres las vemos en la política, es más, está hablando de paridad en cargos uninominales. Y la violencia política contra la mujer por razón de género, ¿de dónde viene? Y no solamente contra la mujer, la violencia política en contra de la diversidad de género, ¿de dónde viene? Cuando los vemos en lo político. Y pongo lo político porque ese es el ámbito que trabajamos, ¿no? Pues podemos poner cualquier otro ámbito. Viene precisamente de eso, de que soslayamos la realidad que ha existido durante siglos. Eso por un lado. Y por el otro, yo creo que también hace falta otra cuestión, ¿no? Eso exige poner sobre la mesa que las acciones afirmativas no son suficientes, son necesarias, pero no son suficientes. Yo quiero que las mujeres tengan una participación distinta dentro de lo político. Yo le abro un cupo y digo, partidos políticos, no puedes presentar candidaturas de más de un 60% de un mismo género. Y les estoy diciendo, entonces el 40% restante tiene que ir al otro género, que es el que ha estado fuera de la política. Yo no me puedo conformar con eso, decir, ay, sí, ya les abrí el 40% y ya se acabó el problema. No, hay que tomar en cuenta las políticas transversales que tienen que acompañar sí o sí a la implementación de las acciones afirmativas. Eso es un esfuerzo sistemático. Se tiene que capacitar, por ejemplo, a las mujeres para estar en lo político. Porque ¿cómo les voy a exigir yo a la mujer que esté en lo político, que tenga la misma capacitación que un hombre, si la mujer no estaba en lo político nunca? Sí, como yo, dice, cuando llegaba decía, es que los partidos políticos esgrimían como un motivo para no cumplir con la cuota, decían, es que no tenemos a cuadro de mujeres, es que no hay mujeres en nuestro partido para ponerle en ese 40%. ¿Cómo iban a haber mujeres si no las tomaban en cuenta? ¿Cómo iban a haber mujeres capacitadas en lo político si no las tomaban en cuenta para lo político? Entonces, no creamos esa ilusión o romantizar a las acciones afirmativas. Pues está bien abrir el espacio, pero además de eso tienen que ir acompañados, tienen que ir de la mano con políticas transversales de capacitación, de educación, de entrenamiento a los grupos minoritarios y a las mujeres a fin de romper la brecha que desde luego influyen las denominadas cuestiones de idoneidad. Y eso en el ámbito universitario de los Estados Unidos de América se dio. ¿Por qué? Porque habrían los cupos, ¿no? Los espacios para que grupos minoritarios llegaran al ámbito de la universidad. Está bien, porque antes no entraban. No había manera que entraran por exclusión racial a la universidad. Pero luego dijeron, oye, ¿y si nos enfocamos desde la educación primaria? ¿Y si fortalecemos la educación primaria a la que tienen acceso estos grupos y por ende la secundaria? Y cuando llegan a la universidad ya no necesitan una acción afirmativa porque van a tener los mismos cánones de idoneidad que el resto, porque accedieron a una buena educación, entonces van a poder competir con el resto de grupos que no son afrodescendientes. Un alumno de raza blanca y un alumno afrodescendiente ha podido acceder a una educación primaria y secundaria de tal calidad que llegan a la universidad, ya no le tengo que dar la entrada al afrodescendiente sin importar la idoneidad, porque ya puede competir en igualdad de condiciones que el estudiante que no es de raza afrodescendiente. Claro, es que eso hay que hacerlo. O queremos solamente abrir el grifo y decir, ay, sí, que entren a la universidad y pues traen un promedio de 4, ay, no importa, pues ya que entraron. No, no se trata de eso. Se trata de empezar a tratar el problema de raíz. Y sí, es importante visibilizar, ver a una persona de un grupo excluido en un puesto al cual no llegaba antes, pero es importante también dotarle de la igualdad de oportunidades para que llegue a ese puesto en igualdad de condiciones que el resto. Y eso es lo que no hacemos.
No lo hacemos. Y ahora dicen, los partidos políticos tienen un determinado porcentaje del presupuesto que van a dedicar, ¿no?, a políticas para potenciar la participación de las mujeres. ¿Cuánto de eso se cumple? ¿En qué medida se cumple? Y no solo para las mujeres, para personas jóvenes, para personas con discapacidad, para personas indígenas. ¿Dónde están esos cuadros también? Entonces, sobre todo esto se debe también hablar, no solamente conformarnos con las acciones afirmativas. O hay que hacer un diseño integral de las acciones afirmativas. Lo que pasa es que esta es una labor que la debería hacer el legislador. Es el legislador el que debería estar trabajando esta materia. Pero el legislador no lo hace. El legislador lo hizo en materia de cuotas de género y hasta ahí llegó, que fueron las primeras acciones afirmativas que se introdujeron en México. Pero con relación al resto de grupos no ha dicho nunca nada más. Y lo ha tenido que venir introduciendo el INE y el Tribunal Electoral a golpe de acuerdos o a golpe de sentencias, y claro, por las prisas de los procesos electorales no se han hecho de una manera estructural. Se han hecho meses, semanas, bueno, ojalá meses, semanas, días antes del registro de candidaturas o incluso cuando ya ha empezado el registro de candidaturas. Entonces se ha hecho para cada proceso electoral de manera rápida, sin tomar en cuenta determinados criterios que hacen que realmente esto sea efectivo y cambie la situación del país en la materia política. Ahora, les decía yo, las acciones afirmativas tienen una de las características primordiales, es que están destinadas a un grupo compuesto por personas que tienen como rasgo común su pertenencia a ese grupo, ¿no? Es que la acción afirmativa no se dirige hacia un individuo por él mismo, no es porque pertenece a un determinado grupo. Ahora, este rasgo común es la pertenencia al grupo. ¿Cómo pertenecemos a ese grupo? Pues ya les decía yo, puede ser por una característica innata e inalienable, por ejemplo, el color de la piel, ¿no? La raza, más que todo, la raza. Es una característica inalienable que nos hace pertenecer a un determinado grupo. ¿Qué otras características inalienables se les ocurre que tenemos? ¿Qué otras características inalienables? Porque claro, dice, las acciones afirmativas tienen como característica que están destinadas a un grupo compuesto de personas que tienen un rasgo común. ¿Cómo definimos ese grupo? Pues puede ser porque tengan una característica innata, ¿no? De nacimiento. La raza es una característica innata y así diferenciamos, por ejemplo, en México, el grupo de personas indígenas o afro-mexicanas, la raza. ¿Qué otro elemento nos hace pertenecer a un grupo? El género. Claro, el género es otro elemento que nos hace pertenecer a un determinado grupo. Y ahora vemos que está el género femenino, el género masculino o las personas que no tienen género, que ahora las estamos diferenciando y les estamos dotando de una visibilidad que antes no tenían. Y eso no significa que no existían. Eso significa que no se les nombraba. El lugar de nacimiento puede ser la nacionalidad, ¿no? El origen puede ser otro elemento que nos hace pertenecer a un grupo que por pertenecer a ese grupo nos pone en una situación de vulnerabilidad. Todos esos pueden ser elementos innatos, vienen desde el nacimiento. Hay otros elementos que no son innatos. Hay otros elementos que son adquiridos. Miren, la discapacidad puede ser innata o puede ser adquirida por un accidente, por una enfermedad, ¿no? Por ejemplo, la Organización de Naciones Unidas nos dice que es decisivo determinar qué grupos están lo suficientemente desfavorecidos como para merecer un trato especial, que puede ser una preferencia o un trato preferencial. Y para ello, pues debemos irnos a la situación de cada país. No lo podemos generalizar. Por ejemplo, en Estados Unidos de América se determinó que se iban a tomar
acciones afirmativas a favor de quienes procedían de grupos autóctonos de Norteamérica y mantuvieran su identidad cultural por afiliación a la tribu o por aceptación de la comunidad, o, por ejemplo, a grupos raciales africanos, afrodescendientes o a hispanos, entre otros. En México podríamos identificar esos grupos que han estado en situación de desventaja. Podríamos decir mujeres, que no es un grupo, es la mitad de la población, no es un grupo minoritario, ¿no? Podríamos decir personas indígenas, podemos decir afromexicanos también. El Tribunal Electoral y el INE dijeron que sí. Están en situación de vulnerabilidad en lo político las personas jóvenes, las personas adultas mayores, los migrantes. ¿Cómo determinamos qué grupos están lo suficientemente desfavorecidos como para obtener un trato preferencial a través de acciones afirmativas? Eso es una labor no fácil, ¿eh? Es una labor muy complicada. Y es una labor que ha tenido que venir realizando el INE y el Tribunal Electoral, de la mano. Porque el legislador, que es el que tiene que hacer esto, no lo ha hecho. Y el legislador tiene un mandato en la Constitución para hacer estos tratos de inclusión. Y ese mandato es el principio de igualdad que está en el artículo 1 de la Constitución. El principio de igualdad y el nuevo paradigma de los derechos, que nos encanta utilizar el término, pero ni sabemos lo que significa, ¿no? Nosotros decimos, la reforma de 2011, un nuevo paradigma de los derechos humanos. ¿Y qué significa eso? Porque en el discurso queda súper rimbombante, ¿no? Exquisito, pero en la práctica no es nada. Si no hay acciones contundentes que lo hagan realidad, y ese nuevo paradigma tiene que ser la inclusión. Ese nuevo paradigma debe ser la progresividad. Y este país tiene 12 años de un nuevo paradigma y todavía nos llama la atención que la Corte Interamericana sancione al Estado mexicano con nombre y apellido por tener la prisión preventiva oficiosa y el arraigo en la Constitución. Pero eso es totalmente vulneratorio y regresivo. Es completamente regresivo una prisión preventiva oficiosa. Pero hay un nuevo paradigma. Y nuevo paradigma de los derechos humanos, y se sigue excluyendo a grupos de distintos ámbitos, y en lo político es claro. Se sigue excluyendo normativamente, tanto por regulación cuanto por omisión. Hasta que vinieron las autoridades electorales e introducen, después de la cuota de género, la cuota en materia de indígena. Y eso no lo hizo el legislador. Eso no está ni en la LEGIPE, no está en la Constitución, no está en la LEGIPE, no está en ninguna norma. Eso se introduce a partir de un acuerdo del INE que corrige luego Sala Superior del Tribunal Electoral. Y eso lo hicieron en 2017, y hoy estamos a 2023, 6 años, el legislador no ha dicho nada. Es más, les digo yo que con la reforma electoral que se va a aprobar, se da una regresión completa en materia de acción afirmativa, porque vamos a ver el número de cuotas que se tenían a día de hoy a raíz de la actuación en conjunto de las autoridades electorales bajo la sombra de la omisión del legislador, y ahora el legislador viene a actuar y dice, no, ahora vamos a quitar puestos. Y no dice por qué, ni justifica. Se ve que no se ha entendido nada sobre el nuevo paradigma de derechos humanos. Entonces, es necesario determinar qué grupos están lo suficientemente en situación de desventaja. Pero también la ONU, la Organización de Naciones Unidas, nos dice, en muchos casos, no solamente es importante determinar qué grupos están en situación de desventaja, sino que además es necesario ir al fondo y definir quiénes son los beneficiarios o beneficiarias de las acciones afirmativas por su pertenencia a un grupo. Dentro de ese grupo, ¿quién tiene que ser beneficiario de la acción afirmativa? Y eso es algo que la Organización de Naciones Unidas define como algo que a mí me llamó muchísimo la atención, y lo define como la teoría de las dos clases. ¿Y qué es la teoría de las dos clases? Nos dice la Organización de Naciones Unidas. Es aquel problema que se plantea cuando tenemos que definir quién
realmente se está beneficiando de las políticas de acción afirmativa dentro de un grupo. Por ejemplo, la ONU nos dice, quien mejor aprovecha las medidas de acción afirmativa es el segmento más afortunado del grupo al que están dirigidas. Yo no sé si ustedes se lo han preguntado alguna vez, porque esta es una cuestión también de hacer ciudadanía, es una cuestión cívica. Hay acciones afirmativas, o hubo acciones afirmativas, porque ahora es un principio de paridad constitucional, pero en su momento hubo cuotas electorales a favor de las mujeres, que mujeres se beneficiaban de esas cuotas electorales. ¿Alguna vez les dio esa curiosidad de saber qué mujeres entraban dentro de la cuota? Es importante determinar eso. ¿Qué mujeres entraban dentro de esas cuotas? ¿A qué mujeres veíamos en el Congreso de la ONU? ¿A cuántas mujeres indígenas veíamos en el Congreso de la ONU? ¿A cuántas mujeres con discapacidad? Y dentro de la discapacidad hay que enfatizar discapacidad cognitiva, que es la más discriminada. No es lo mismo ir en silla de ruedas que tener, por ejemplo, un retraso mental. No es lo mismo ir en silla de ruedas, que no digo yo que sea mejor o peor, pero no es lo mismo en cuanto a la discriminación. No es lo mismo que, por ejemplo, tener síndrome de Down. ¿A cuántas mujeres con síndrome de Down o con retraso mental ustedes han visto en el Congreso con esas cuotas? ¿A cuántas mujeres en situación de pobreza vimos en el Congreso a partir de ese 40% que tenían las mujeres en las cuotas? Es que eso también hay que verlo, y nos dice la Organización de Naciones Unidas, generalmente quien se ha beneficiado de las acciones afirmativas dirigidas para mujeres son con frecuencia las mujeres blancas de clase media que han accedido a la universidad, y generalmente no vamos a ver a mujeres de una clase inferior o de otro grupo étnico. Y eso nos dice que quien saca mejor provecho son las mujeres que tienen una mejor situación económica, una mejor situación de educación o una mejor situación de empleo. Y esta teoría a mí me trastocó porque, claro, nos pone de frente con un gran problema, y el problema es que las acciones afirmativas tienden a favorecer a los miembros más pudientes o menos desfavorecidos de un grupo, cuando la acción afirmativa está destinada a salvar ese grupo, a poner a ese grupo en una situación de igualdad. Me está diciendo la ONU es que se crean subgrupos o minorías desfavorecidas o discriminadas dentro de la mayoría de ese grupo. Es que estamos fatal. Estamos fatal. O sea que dentro del grupo de mujeres, sé que algunas veces hay una ofensa, ¿no? Decir que es un grupo. No digo que es un grupo minoritario, digo que es un grupo de población. Hay un subgrupo, las mujeres blancas, con una determinada educación o de una determinada condición económica, se han beneficiado más de las acciones afirmativas dirigidas a mujeres. Eso es como cuando les digo, los hombres han estado en lo político, ¿no? Y ahí hay que decir que hombres han estado en lo político. Les vuelvo a repetir, el hombre indígena, el hombre con discapacidad, ¿cuántos hombres con síndrome de Down? ¿Cuántos hombres en silla de ruedas? ¿Cuántos hombres no videntes? ¿Cuántos hombres en silla de ruedas en situación de pobreza? Que sean indígenas, que sean afrodescendientes. ¿Qué hombres han estado en lo político? Cuando hablamos de ese patriarcado, también el patriarcado discrimina, ¿eh? No todos los hombres han estado en una situación de superioridad. Como así vemos que no todas las mujeres se han podido beneficiar de las acciones afirmativas dirigidas para mejorar su situación. Y podemos decir, no todas las personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque hay algunas normas, y es que yo leí algunas normas de los estados que emitían los soples, porque ya les vuelvo a decir, los legisladores generalmente, ni el federal ni los estatales se han ocupado de esta cuestión y le han dejado ahí la batuta o el problemón a las autoridades electorales, y algunos soples desarrollaban normativas para crear acciones afirmativas en los procesos electorales. Y me acuerdo de una que leí que decía, se tiene que destinar tanto por ciento a las personas con discapacidad, y decía, discapacidad motriz o discapacidad audiovisual. Y yo me quedé loca y dije, ok, ¿y la discapacidad mental? ¿Y la discapacidad intelectual? Esa no entra dentro de esa cuota. Creando un subgrupo desfavorecido dentro del grupo al que pretende beneficiar la cuota.
Esto es que hay que escudriñar todas estas regulaciones. Y cuando no nos interesa o no lo entendemos, creemos que está bien hecho. Y no. Entonces hay que evitar esa paradoja, ¿no? En el sentido de que programas dirigidos a mejorar las condiciones de estos grupos creen un subgrupo desfavorecido dentro del grupo que pretende beneficiar. Hay que tener muchísimo cuidado al momento de diseñar las acciones afirmativas. No solo cuando las ejecutamos, sino al momento de su diseño. Finalmente, este informe de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas, nos dice que en ocasiones es difícil determinar quién forma parte de un grupo beneficiario de la acción afirmativa. Y me dirán, en el caso de las mujeres es fácil determinar, pues son mujeres. No, no es fácil. Hoy día la pregunta es, ¿y qué es ser mujer? ¿Cómo definimos a una mujer? ¿Quién es mujer? Por el sexo, es mujer, generalmente, ¿no? Dicen, ¿qué es mujer? Nace con una vagina y aparato reproductor. Pero hay personas que nacen con los dos genitales y se decide que es de uno u otro sexo. No es una cuestión fácil y hoy día tenemos el género, que no es algo, no es lo mismo que el sexo, aunque muchas veces se ha querido utilizar como sinónimo y no es lo mismo. El género es más, se introduce en los 50, 60 del siglo pasado para poner un énfasis, para poner sobre la mesa la cuestión de la diferencia de sexos. Por eso se introduce el término género. ¿Qué te hace ser mujer? Una mujer trans, ¿es mujer o no es mujer? ¿Se debe beneficiar o no de las acciones dirigidas a potenciar la participación de las mujeres? Son casos difíciles que le han llegado al Tribunal Electoral. ¿Quién pertenece a un determinado grupo y puede acceder a una acción afirmativa? ¿Cómo lo podemos determinar? Y claro, la Organización de Naciones Unidas nos dice, hay una recomendación general del Comité para la Eliminación de Discriminación Racial que nos da un elemento para determinar quién pertenece o no a un grupo. Y nos dice, la condición de ser miembro de un grupo, ¿qué es esto? ¿No? La condición de ser miembro de un grupo debe partir de la propia persona, de la propia identificación de la persona, que es el criterio de la autoadscripción, que es el que ha venido primando en la materia electoral. ¿Es el único criterio que debería existir para determinar la pertenencia a un grupo? ¿La autodeterminación de la persona? ¿La autoidentificación, la autoconciencia? ¿O es conveniente tomar en cuenta otros elementos al momento de diseñar acciones afirmativas, principalmente cuando son programas sociales? ¿Es suficiente con que una persona se autodetermine como persona pobre, en situación de pobreza, para acceder a una acción afirmativa en forma de un programa social? ¿O es importante determinar, investigar la situación socioeconómica de esa persona destinataria a fin de cerciorarse que tiene realmente derecho a ese beneficio? No es fácil determinar quién va a acceder o no a una acción afirmativa. Es un tema sumamente complicado. El diseño de una acción afirmativa no es una cuestión que debemos dormirnos y levantarnos con una inspiración y, si ya nos despertamos y va a haber acción afirmativa para este grupo, para el otro y para el mengano. No, hay que determinarlas bien. ¿Qué grupos están lo suficientemente desfavorecidos? ¿Cómo hacemos para que llegue a todo el grupo y no solamente a la parte más pudiente de ese grupo? O en una mejor condición y no se creen dentro del grupo subgrupos desfavorecidos. ¿Y cómo determinamos que la persona pertenece realmente a ese grupo, ¿no? Debemos ver a las acciones afirmativas como el grupo, dirigidas al grupo, o debemos verlas desde una perspectiva individual, es decir, para ofrecer oportunidades de acuerdo con las necesidades y la realidad de cada persona y no únicamente por la pertenencia al grupo. Son cuestiones muy complicadas, ¿no? Si nosotros lo vemos en el ámbito de lo electoral, vemos que conforme se ha venido avanzando
en la regulación de la acción afirmativa o de las acciones afirmativas, se ha venido ampliando el criterio de definición de pertenencia a un determinado grupo. En el caso de las cuotas de género no hubo ese problema en ese momento porque no se hablaba de otro, o sea, se decía de mujeres, no había el punto de la identidad de género. Mujeres por sexo. No, que estén inscritas en el registro como mujer. No creo que iban a hacer un examen físico, ¿no? Para ver si eran mujeres o no. Pero era lo que se hacía en ese momento, ¿no? Hoy día esto ha cambiado. Pero se ha venido transitando más aún desde la materia indígena. Las siguientes cuotas fueron las indígenas, la cuota indígena. Y ahí se transitó de la autoadscripción simple, que es la autoconciencia de una persona, que una persona diga, yo soy indígena, a la autoadscripción calificada. No basta con autoidentificarse, sino que ahora hay que acreditar otros elementos objetivos que ponen la prueba de la pertenencia en factores externos al individuo. Ya la prueba de pertenencia no es que el propio individuo se autorreconozca. La prueba de pertenencia al grupo en materia electoral es un elemento objetivo que demuestra el vínculo de la persona con el grupo al que pertenece o al que dice pertenecer. Es decir, en el caso de las cuotas indígenas, se exigen elementos externos a la persona, más allá del dicho de la persona, para demostrar si es o no indígena, a efecto electoral. Porque la persona es indígena porque se autorreconozca como persona indígena. Pero si quiere ir por la cuota electoral, tiene que haber un elemento objetivo que demuestre el vínculo de esa persona con el grupo al que dice pertenecer. Yo no le puedo decir a una persona, es que no eres indígena porque mides 1,80 y tienes los ojos azules. Eso no es un criterio para definir si una persona es indígena o no, es su autopercepción. Si se autoadscribe como indígena, es indígena. Hombre, yo digo que dentro de la racionalidad, porque yo que soy nicaragüense no puedo venir a México a decir que soy indígena del Istmo de Tehuantepec, porque no nací aquí. Y no tengo ningún lazo con el Istmo de Tehuantepec. Pero si yo fuera mexicana, nadie me va a decir, no, es que no hablas una lengua indígena, pues vamos a ver, te vamos a hacer una prueba de ADN, a ver cuánto porcentaje de indígena eres o no eres. Esa es la autoadscripción. Pero si yo quiero ir por la cuota electoral indígena, ahí sí te dicen, ok, tú te autoadscribes, perfecto, pero demuéstrame que tienes un vínculo con esa comunidad. Y sabemos que eso ha generado muchísimo problema en México. Y si ustedes han seguido, ¿no?, las noticias en materia electoral, se han dado cuenta que la autoadscripción calificada que pone ese elemento de pertenecer al grupo en elementos objetivos y externos al individuo no ha solucionado que no se haga fraude en contra de la norma. El hecho de que se haya dicho, se tiene que demostrar el vínculo por un criterio objetivo, no ha hecho que no exista fraude en materia de cuota indígena. Todo lo contrario, el fraude ha estado ahí, ¿no? Y ustedes lo han podido ver. Es más, hubo una sentencia en agosto de 2021, que fue el mismo día en el cual se alcanza la paridad de género en esa sesión del Tribunal Electoral, se alcanza la paridad en el Congreso, en la Cámara de Diputados y Diputadas, debería ser Cámara de la Diputación, que es el Subrec 1410/2021 y acumulado. Y en esa sesión se discutía o se le pedía a Sala Superior que revocara las constancias de asignación de la séptima fórmula de la cuarta circunscripción de la lista del PAN, porque se decía que la fórmula no era indígena y venían a controvertir esa asignación. Y estas personas habían demostrado una autoadscripción calificada y se demostró en esa sesión que había habido un fraude a la ley. Y esa revocación de asignación dio lugar, entre otras cuestiones, a que se moviera la composición de la Cámara de Diputación y que se alcanzara la paridad total, ¿no? 250 hombres, 250 mujeres. En esa sesión, que fue una sesión de madrugada que hizo Sala Superior, de un sábado domingo, me acuerdo todavía, fue histórica, cambia el mapa político de México.
Pero se demuestra que la autoadscripción calificada no es suficiente, que se hace fraude incluso con autoadscripción calificada. Entonces, ¿cómo demostramos la pertenencia al grupo? No es una cuestión pacífica. No hay una fórmula mágica que te diga, así lo demuestras y no va a haber fraude. No hay una cuestión mágica, una fórmula mágica que te diga cómo definimos a las mujeres que van a ir dentro del 50% de la paridad, ¿no? Que ya no es una cuota, pero que existe. No hay. No existe todavía una solución, ¿no? Y ya sabemos, y mañana vamos a ver un poco qué ha dicho el Tribunal Electoral en este sentido. Pero hoy día no solamente están estas cuotas, ¿no? Hoy día estas son las cuotas hasta el momento en el que se quede aprobada la reforma, que podría haberse aprobado ya, pero no se ha aprobado aún, ¿no? El denominado Plan B. Todo esto va a cambiar. Eso es lo que tienen de acciones afirmativas en lo electoral hasta el día de hoy, ¿no? Y son acciones afirmativas en la Cámara de la Diputación porque, y ahí yo también tendría serias dudas, se establece que es la Cámara de Representación, ¿no? Es la Cámara que representa al pueblo soberano, ¿no? Aunque el Senado es electo igual que casi que la Cámara de Diputación, ¿no? No hay una diferencia ahí que el Senado sea la Cámara de Representación de las unidades territoriales del Estado federal, porque lo tendrían que ser electos los senadores por los estados, directamente designados, quizá no electos por voto popular, pero bueno, la cuestión es que se ha llevado la acción afirmativa únicamente para la Cámara de la Diputación y hoy día ustedes tienen 30 escaños destinados para personas indígenas, 21 de mayoría relativa y 9 de representación proporcional. Esto se introduce en 2017 y va creciendo en 2020-2021 se amplía. En 2020-2021 se introdujeron las acciones afirmativas a favor de la inclusión de personas afromexicanas, que muchas veces han sido tratadas como un apéndice de las personas indígenas, de los grupos y comunidades indígenas, y tienen una identidad propia. Es más, no tiene nada que ver el grupo de afromexicanos con los pueblos y comunidades indígenas, y se les ha tratado siempre, incluso constitucionalmente en el artículo 2, como si fueran un apéndice, no parte de, no es así. Se introdujeron también acciones afirmativas, y en este caso fueron 8 escaños para personas con discapacidad, 6 de mayoría relativa, 2 de representación proporcional. Se introdujo también la cuota para las personas de la diversidad sexual. En este caso fueron 2 de mayoría relativa y 1 de RP. Y en ese acuerdo del INE en donde se introducen, vamos a ver que el INE dice, y si vienen los partidos y meten a personas no binarias, porque claro, todas estas cuotas, vamos a ver mañana, tienen que ir con el eje transversal de la paridad, que se hace más fácil cuando se dice son 8 personas con discapacidad que deben ser presentadas por los partidos políticos y además van a ser 8 las que van a ser electas para la Cámara de Diputados, ¿no? Se le exige a los partidos llevar 8 candidaturas y 8 van a acceder a la Cámara de Diputados, 6 de mayoría relativa, 2 de RP. Como son 8 es más fácil hacer estas acciones afirmativas transversales con el principio de paridad, porque entonces son 4 mujeres, 4 hombres. Pero ¿qué pasa cuando es un número impar, como la diversidad sexual? Son 3. Entonces tienen que ser 2 de un género y 1 de otro, ¿no? Pero dijo el INE en su acuerdo, y si son personas no binarias, los partidos políticos tienen un límite de presentar hasta 3 candidaturas, que irían dentro de la diversidad sexual y serían personas que no son ni varones ni mujeres, ni hombres ni mujeres, ¿no? Se habló ya desde ese momento de las personas no binarias, que luego se iba a potenciar este tema a partir del proceso electoral. Y para migrantes se introdujeron 5 acciones afirmativas, 5 espacios, 5 escaños de la Cámara de Diputados están destinadas a personas migrantes. Esto creó una problemática grandísima entre el INE y el Tribunal Electoral de cómo se definía ese grupo. ¿Quién es el migrante? ¿Quién pertenece al grupo de personas migrantes? Yo creo que este fue uno de los casos en los cuales
quedó más evidente esta cuestión de la cual nos habla la ONU, de cómo definir quién pertenece al grupo. Primero, cómo definir al grupo, y luego cómo definir quién pertenece al grupo de migrantes. Eso es lo que se tiene hasta el momento. Si nosotros hacemos la suma, serían 30 escaños para personas indígenas, 4 para afromexicanas son 34, 8 de discapacidad son 42, 3 de diversidad sexual 45, 5 de migrantes son 50. ¿No? De 500 escaños, 50 estarían dedicados a grupos en situación de desventaja, y esos 50 tienen que ir con la paridad, mitad hombre, mitad mujer, para cumplir con el principio constitucional de paridad. Tras la reforma que se va a aprobar, solo van a haber 20 escaños destinados para todos los grupos, incluyendo, dice el legislador, las personas jóvenes que quedaron fuera de esto. Porque entendió el INE que las personas jóvenes ya tenían una participación dentro de la Cámara y que no necesitaban una acción afirmativa. Entonces, la reforma es completamente regresiva. Bajamos de 50, que ya están, a 20. El punto es que esto no está en una ley, esto está en acuerdos del INE, que son para cada proceso electoral. ¿Se pueden considerar un derecho adquirido? Esa es una gran cuestión que va a tener que resolver el Tribunal Electoral una vez que se apruebe esa reforma. Es un derecho adquirido el de estos grupos de tener estos 50 escaños en la Cámara de los Diputados, las diputadas, les diputadas, ya no sé, de la Diputación. ¿Es un derecho adquirido o no? Porque eso no está en una ley, pero está en decisiones que ha adoptado la autoridad electoral. Y no nos olvidemos que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es un tribunal constitucional en la materia electoral en México. Y por tanto es el intérprete supremo en la materia electoral de la Constitución y de los derechos que están en tratados internacionales sobre derechos humanos de la materia electoral, que son constitución en México. Y el Tribunal Electoral ha dicho que deben existir esas acciones afirmativas y que deben ser esos números, ha avalado lo que hizo el INE. ¿Eso es un derecho adquirido? Probablemente sí. Y viene una reforma de ley que ahora dice no son 50, son 20. ¿Puede el tribunal dejar sin efecto esa ley? Va a ser un caso que va a llegar probablemente al tribunal una vez que se apruebe la reforma. Porque estamos ante la puerta del siguiente proceso electoral federal y se van a renovar las cámaras. ¿Y puede el tribunal decir, no hay regresividad? Porque hay un nuevo paradigma de los derechos, pero pues el legislador se le olvidó que dice, ¿qué dice el artículo 1 de la Constitución? Que todas las autoridades mexicanas, ¿no? Y dice todas, no dice solo las jurisdiccionales, incluye al legislador, incluye al Ejecutivo, incluye al Estado federal, al estatal, al municipal, están obligadas, no es que dice que pueden o no, dice, están obligadas a promover, proteger, respetar, garantizar los derechos conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. La progresividad brilla por su ausencia, porque lo que van a hacer con la reforma es completamente regresivo. Ya estaban esos escaños. Si bien es cierto, no estaban por ley, pero si nosotros nos vamos a leer las sentencias del Tribunal Electoral, en cada una de ellas le dice, Congreso de la Unión, regula esta materia. Yo, como tribunal constitucional en la materia electoral, estoy interpretando que la Constitución exige abrir estos espacios para estos grupos. Y lo estoy haciendo y estoy validando lo que el INE está haciendo para este proceso, porque los acuerdos del INE son solo para ese proceso. Regula esa materia, vincula al Congreso a regular esa materia. Es más, dice que se realice un estudio de cómo, del impacto de esas acciones afirmativas, de si han sido positivas y no, si necesitan ser modificadas. Ni se hizo estudio, ni el legislador reguló, todo lo contrario, viene ahora a decir, vamos para atrás. Entonces, el tema de las acciones afirmativas no es un tema
que esté solventado, ni mucho menos. Es un tema que además va a ser uno de los temas tras la reforma, o debería serlo, porque esa es una materia de derechos humanos. Este es ejercicio de los derechos político-electorales, eso es construcción de la democracia. La democracia no son solo elecciones, la democracia es derechos humanos. Son instituciones, autonomía de las instituciones, democracia es todo eso, es separación de poderes y es reconocimiento y protección de derechos. Y aquí vamos a patinar. Y como ven aquí en el cuadro, ¿qué se exige para pertenecer a estos grupos? Y se lo dejo porque mañana lo vamos a ver ya no en profundidad por grupo. Para el caso de las personas indígenas, autoadscripción calificada. Para que esa persona que dice ser indígena vaya dentro de la cuota, tiene que demostrar con un elemento externo que es indígena. Para el caso de afromexicanos, raro, simple. Ahí ya no piden elemento externo, la propia declaración, el autorreconocimiento de la persona. ¿Por qué para las personas indígenas te piden autoadscripción calificada y para las afromexicanas no? Porque lo hicieron así, rápido, las autoridades electorales. Eso necesita un estudio de fondo. ¿Cómo justificas que unas tengan que acreditar un elemento objetivo de pertenencia y las personas afromexicanas no? No sé yo. ¿Cómo se demuestra que una persona tiene discapacidad? Pues con una autoadscripción calificada, ¿no? No solamente es que yo llegue y diga, soy persona con discapacidad. A ver, preséntame tu certificación médica que realmente eres una persona con discapacidad. ¿Qué tipo de discapacidad tienes? Es más, hubo una sesión de Sala Superior, que ustedes se acordarán, también de 2021, en donde se discutió si tenían que entrar dentro de la cuota de personas con discapacidad, las personas con discapacidad temporal. Y ahí Sala Superior por mayoría decidió que no, solamente las personas con discapacidad permanente. Si yo me caí de las escaleras y no puedo andar, estoy en silla de ruedas y voy a estar así un año, no, eso no significa que yo sea persona con discapacidad que ya pueda ir a acceder a la cuota, no, así ya no vuelvas a caminar nunca más. Esa es discapacidad permanente, dijo el tribunal, ¿no? Porque es el grupo que realmente dice está súper vulnerable. Porque es cierto, la persona con discapacidad temporal está vulnerable. Si quiere acceder a un edificio donde hay una serie de escaleras, no va a poder entrar si va en silla de ruedas. Pero es una vulnerabilidad que se va a revertir. Diversidad sexual, wow, eso fue un problemón, ¿eh? ¿Cómo demuestras que una persona es mujer trans? ¿Cómo? Y se los dejo de tarea, ¿eh? ¿Cómo lo demuestras? Ay, me van a decir, pues en el registro que si era Mario, ahora sea María. Ay, es que no es tan fácil, no es tan fácil demostrarlo. Pues ya les cuento yo que el OPLE de Oaxaca se fue al barrio de las personas a ver, decir, a ver, ¿cuánto bigote tiene? ¿Tiene mucho bigote? ¿Tiene poco bigote? Ese como aquel cantante italiano que dijo que las mujeres mexicanas, yo creo que se refería a las latinas en general, no le gustaban porque tenían mucho bigote. Pues a ver, ¿cuánto es mucho bigote para ser mujer o mucho bigote para ser hombre, no? Ah, trae bigote, es hombre. Y decía, ah, ¿está casado con mujer o con hombre? En la red social de Twitter, ¿cómo aparece? ¿Como María o como Mario? Eso fue hacer el OPLE, ¿eh? Y Sala Superior le dijo, no lo puedes ir a hacer porque es discriminación. Y dijo autoadscripción simple. Y eso ha sido súper controvertido, esa sentencia, ¿no? El caso de los mushes, que eso ni siquiera es identidad de género. Es algo cultural, ¿no? Migrante, ¿cómo demuestras que una persona es migrante? Y eso se lo pregunté yo, voy a ventilar aquí, porque estaba estudiando el tema, me interesa, migrante mexicano en el extranjero, ¿no? ¿Cuántos años tienes que estar de migrante para entrar dentro de la cuota? Y me dijo, ay, si migré hace 10 días y me quiero meter en la cuota, no, pues ya eres migrante. Y dije, ok, algo no me cuadraba ahí, ¿no? Pero es difícil construir las acciones afirmativas, no son de fácil construcción. Mañana vamos a ver entonces lo que se ha venido haciendo en el ámbito de lo electoral. Esperemos que esta parte de la reforma se pueda modificar. No creo, pero estoy segurísima que si pasa tal cual, eso va a llegar o de acción de inconstitucionalidad a la Corte, porque la Corte es la única competente para conocer de control abstracto frente a leyes que pueden ser contrarias a la Constitución, incluyendo leyes electorales, o en un caso concreto, ante el Tribunal Electoral. Porque es regresividad, de 50 vamos a pasar a 20, y no solamente es el número, es todo, o sea, ¿qué conlleva poner a una persona? Mañana vamos a ver cómo se justifica
las acciones afirmativas, cómo entran dentro de la igualdad. Ya les digo, no hay una sola forma de ver la igualdad, hay igualdad ante la ley y en aplicación de la ley, si la queremos ver así. Entran en conflicto con la igualdad en la ley, sí, que es el primer estadio del principio de igualdad, pero cuando avanzamos a la igualdad sustantiva son una necesidad, no es algo que entre en conflicto con la igualdad sustantiva, todo lo contrario, es exigible desde la igualdad sustantiva crear este trato desigual, que no es discriminatorio, es un trato desigual, eso también lo vamos a ver mañana. ¿Cuál es la diferencia entre una distinción y una discriminación? Y un poco, pues, las acciones afirmativas que se han venido introduciendo a partir de 2017, porque, pues, la de género ya es principio constitucional, ya es paridad, ya es principio, ya no es una cuota, ya no es una acción afirmativa. Y pues les espero mañana si vamos a empezar a tiempo, pues espero ya tener gracias que no hubo mucho ruido hoy, el audífono, el micrófono ya en forma, y pues todas las dudas que tengan o tal, mañana las podemos ver también, porque no es un tema fácil, es un tema para mí muy apasionante. Y no es un tema menor, yo creo que en cuanto al plan B poco se ha dicho, ¿no? ¿Por qué? Porque están en juego otras cuestiones que son también trascendentales, como la propia operancia, ¿no? de las autoridades, pero también hay que poner el énfasis en esta materia, es derechos humanos y es parte de la democracia, y ha habido una evolución y ahora vamos a notar que va a haber un cambio drástico. Fíjense, solo de acciones afirmativas indígenas hay 30 escaños a día de hoy, y en general a partir de la aprobación del plan B solo van a haber 20 para todos estos grupos. También es cierto que hay una parte, ¿no?, de los estudiosos del derecho que dicen, oye, fragmentas la representación, ¿hasta dónde vas a llegar? Y mañana, ¿qué vas a decir? Que las personas que ahora dicen que son transhumanos también deben tener una representación en la Cámara. Por eso es importante saber qué grupos y quién es un grupo y qué grupos están lo suficientemente desfavorecidos como para tener una representación, en este caso no político. ¿Hasta dónde podemos fragmentar la representación? ¿Hasta dónde podemos llegar? No, mañana van a venir personas de género fluido y nos van a decir, ay, ¿nosotros dónde vamos? ¿En la de hombres, en la de mujeres, en la de qué? Porque sí, es que abrimos una compuerta y ahora hay que, pues, intentar seguir navegando y no naufragar dentro de esto que se ha venido haciendo. Bueno, nos veríamos entonces el día de mañana a las 4, y 1000 disculpas por todo. Yo sí me puse nerviosa porque pensaba que iba a haber ruido, pero pues miren, no hubo y se pudo hacer bien. Y bueno, y mañana empezamos, si quieren, con dudas o intervenciones que quieran hacer. Todo lo que quieran comentar es bienvenido. No se crean de todo lo que ponen, escriben. Creo, no sé si había algo en el chat. Uno aprende muchísimo, te cuestiona, ¿no? Dice, en el caso de autoadscripción calificada, sí, lo del Mijis, claro, que no pudo comprobarse, fue el caso del entonces diputado local de San Luis Potosí. Sí, ha habido muchísima simulación, y eso que se han pedido elementos objetivos, pero claro, luego quien hace la ley hace la trampa. Y ahorita ya saben que el INE emitió unos nuevos criterios para demostrar la autoadscripción calificada a raíz precisamente de este recurso de reconsideración en 1410/2021, diagonal 2021, en donde Sala Superior le dijo, y emite criterios objetivos de la autoadscripción calificada. Porque quien había emitido esos criterios había sido el Tribunal Electoral en un recurso de apelación en el 2017. El INE lo hace, pero a ver si efectivamente son criterios que nos hacen, ¿no?, evitar que exista realmente el fraude y la simulación en la materia. Entonces, mañana vemos todas estas cuestiones y pues les agradezco mucho la atención y nos vemos mañana a las 4. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Saludos. Hasta luego. Gracias, Gracias, doctora. doctora. Hasta luego.